la ruta equivocada de un gobernante lleva a un desastre global. Dos amantes desafortunados dejan un legado embrujado. Y un inventor visionario apunta a las estrellas. Pero antes, un príncipe mujeriego se ve envuelto en un escándalo que cautiva a la nación. Todo comienza en esta propiedad magnífica. A las afueras de la ciudad portuaria de Hull, Inglaterra, se ubica la casa de campo victoriana Tranby Croft. Este hogar fue diseñado en el año 1874 por un magnate del sector naviero. Es uno de los palacios de comerciantes más espléndidos de la región industrial. Ellos querían demostrar su importancia en la región. La casa es de ladrillos blancos y el techo de pizarra negra, acechando desde arriba por una torre de 4 niveles. El propietario de la casa podía mirar hacia el lúgubre y gris estuario Humber y ver todos los barcos. El interior de la casa fue diseñado para entretener. Lo primero que ves al entrar a la casa es un vestíbulo enorme e impresionante. Tiene una fabulosa tarima de danza hecha para los bailes. Pero estos pasillos y habitaciones elegantes fueron el escenario de un escándalo de proporciones reales. Tranby Croft se hizo conocida por una disputa que remeció a la alta sociedad y que consternó a la Inglaterra victoriana. El príncipe Eduardo, el amable hijo de la reina Victoria, disfrutaba su vida El príncipe Eduardo, el amable hijo de la reina Victoria, estaba dedicado al placer y era conocido como el príncipe mujeriego. Pero no todos aprueban su estilo de vida festivo. Inglaterra es un lugar austero. La rectitud moral y las buenas costumbres eran lo que más importaba. Por eso, la afición del príncipe de 49 años por el alcohol y las fiestas ya habían manchado su reputación. Y el público se preguntaba si estaba listo para liderar. Muchos creían que él no debía heredar el trono. Pero cuando un conocido le invita a pasar un fin de semana de juerga, la oferta es demasiado tentadora como para ignorarla. Además, se trata de Tranby Croft, un lugar discreto y privado perfecto para fiestas. Uno de los acompañantes es un soldado, el coronel Gordon Cumming. Él era amigo del príncipe de Gales, era un hombre fuerte y atlético, también era increíblemente arrogante. Juntos los hombres se disponen a festejar. Fueron a las carreras durante el día y al volver a casa los esperaba un enorme festín. Luego comienza la diversión real. Bertie y sus compañeros se sientan a jugar baccarat, un juego de apuestas similar al blackjack, pero las apuestas eran muy altas. Apostar era ilegal y al jugar baccarat infringían la ley. Si los atrapaban, las sanciones iban desde multas cuantiosas hasta tiempo en la cárcel. Aún así, el juego comienza, y a Bertie no le importaba la naturaleza ilegal de esta actividad. Pero más tarde empiezan los problemas. Algunos de los jugadores empiezan a ver actitudes sospechosas en el coronel Gordon Cumming. Durante el juego vieron que el coronel hacía trampa. Los jugadores deben hacer sus apuestas antes de mirar los naipes, pero parecía ser que Gordon Cumming aumentaba su apuesta después de mirar su juego de manera encubierta. Bertie se sorprende y enfrenta a su amigo. Gordon Cumming se declara inocente, pero nadie le cree. Los jugadores están molestos. Hacer trampa en un juego de naipes con el príncipe de Gales era algo de muy mal gusto y poco caballeroso. El canalla debía ser castigado, pero Bertie y sus amigos debían actuar con cuidado. Si acusaban al coronel a las autoridades, todos sabrían de su participación en el juego ilegal. Por eso, llegan a un consenso. Ellos redactan un documento que decía que Gordon Cumming nunca jugaría naipes y que la gente que lo sabía nunca... Gordon Cumming firma el documento a regañadientes. Parecía ser que el incidente había terminado, pero a los pocos días golpea el desastre.
Alguien filtra la historia y el relato de la última travesura de Bertie se difunde como una plaga. El príncipe de Gales está involucrado en un nuevo escándalo. Este incluía una actividad ilegal y lo peor de todo es que intentó encubrirlo. Ahora, el posible heredero al trono debía sufrir las consecuencias de su vida fiestera. Bertie espera ansiosamente mientras descubre el alcance de su desgracia. Afortunadamente, su título real lo ayuda, y los jueces deciden no condenarlo. Pero aún no está completamente a salvo. Gordon Cumming está desesperado por limpiar su nombre y decide acusar de difamación al dueño de Tranby Croft. Bertie ahora se ve obligado a declarar como testigo en un juicio abierto. Al hacerlo, tendrá que confirmar el rumor escandaloso y admitir que jugó en un juego de naipes ilegal. El príncipe se desespera cuando ve lo que va a suceder. La peor publicidad que puedes conseguir en la Inglaterra victoriana es con un juicio, porque todo aparecería en los periódicos. El juicio comienza el 1 de junio del año 1891 y la atmósfera de la concurrida sala es eléctrica. La gente asistió para ver a Bertie y también para enterarse de los detalles. Cuando el heredero sube al estrado, él hace un recuento de los detalles sórdidos de la juerga ilegal. Era algo impactante. Bertie, según los estándares reales, era una vergüenza. Después de varios días de testimonios, el jurado falla en contra de Gordon Cumming. A pesar de esto, la reputación del príncipe está hecha trizas. Él pasa por un periodo de impopularidad y las multitudes lo abuchean. Bertie sabe que debe cambiar para conseguir el apoyo de su pueblo. Y con profundo pesar, renuncia a su vida de festejos. Pero cuando es coronado rey, en el año 1901, él ha recuperado el respeto de la nación. Actualmente, Tranby Croft sirve como prueba de las transgresiones de un príncipe mujeriego y del escándalo que casi le costó el trono. El relato desgarrador de un amor desafortunado y sus persecuciones escalofriantes ocurren detrás de las altas murallas de este castillo amenazante. Ubicado en el hermoso valle del Po al norte de Italia, el pueblo de Bardi se remonta a épocas medievales. Famoso por su queso parmesano, el poblado prosperó alrededor de la imponente ciudadela, el castillo de Bardi. A lo lejos, el castillo se ve como si flotara en el aire entre las nubes. La fortaleza impenetrable está construida en una formación rocosa escarpada. Con 3 murallas naturales protegiéndolo, hay una sola entrada. Construido originalmente a finales del siglo IX como un fuerte, la fortaleza se ha ampliado a lo largo del tiempo. Con sus parapetos de defensa y sus torreones románticos, ha servido de residencia para nobles, universidad y prisión. Pero solo los más valientes lo visitan. El castillo se ubica en una de las zonas más espeluznantes de Italia. Ha habido ruidos inexplicables y avistamientos fantasmales. Parece ser que el pasado de Bardi sigue atormentando su presente. Durante siglos, el trágico relato de amor verdadero y confusión de identidades sigue manifestándose en este castillo. Desde las colinas ondulantes al norte de Italia se escucha el eco de la batalla, mientras los habitantes buscan tomar el control. Para defender su asiento en el poder, el conde del castillo de Bardi ha empleado a un caballero alto y atractivo llamado Moroelo. Moroelo era el capitán de la guardia. Él tenía un cargo muy importante, protegiendo al conde y a su familia. Una de las personas que el caballero debía proteger era la hermosa hija del conde, Celeste. Pronto ella llama la atención de su protector y ambos se enamoran perdidamente. Pero hay un problema. Moroelo no provenía de familia noble. Sería inaceptable que la hija del amo del castillo de Bardi tuviera una relación genuina y apropiada con un simple capitán de guardia. Pero la pareja atormentada no renuncia a su amor y se reúnen en secreto. Nadie sabía de este romance secreto
Debido a eso, los encuentros entre ellos eran mucho más apasionados. Pero más tarde, durante los últimos días de verano, llaman al caballero a la batalla. Soleste ayuda a su amante con la armadura sabiendo que esa podría ser la última vez que lo vería. Y Moroelo debía mantenerse fuerte por su amada. Desde la torre del castillo, Soleste ve con pesar cómo se aleja. Soleste empieza una rutina en donde todos los días se para en la entrada del castillo a esperar el regreso de su amado. Pero el tiempo transcurre sin novedades. El tiempo pasaba lentamente, mientras ella esperaba novedades de su amado o la oportunidad de volver a verlo. Luego un día, Soleste ve jinetes a la distancia. Su corazón da un salto, su amado había vuelto. Pero mientras se acercaban, Soleste se horroriza con lo que ve. Ellos usaban los uniformes del enemigo. Ella asumía que su amado había muerto en la batalla y que nunca más lo volvería a ver. Desolada e incapaz de imaginar una vida sin su caballero, ella se para sobre el parapeto. Luego se lanza desde las paredes del castillo de Vardi y muere con la caída. Pero no todo es lo que parece. El ejército victorioso se acerca y su líder se abre paso. Era Moroelo. Moroelo realmente había ganado la batalla. Y para exhibir su victoria y orgullo, él se vistió con el uniforme del ejército perdedor. Estaba ansioso por ver a su amada Soleste, pero su entusiasmo dura poco tiempo. La doncella sale y le cuenta lo sucedido. Imagino que debió sentirse horrible y que probablemente se culpaba de haber provocado su muerte. Devastado, el hombre toma una decisión drástica. Moroelo camina al mismo parapeto y salta desde la misma pared, cayendo a su muerte, al igual que ella. En los siglos posteriores, el desgarrador relato de este amor condenado cobra vida propia. Parte de las razones de por qué la gente visita este lugar es por la historia de Soleste y Moroelo. Pero pareciera ser que en el castillo había más que una leyenda de un romance trágico. Los visitantes comentan haber escuchado sonidos extraños y también haber visto una figura fantasmagórica recorriendo los pasillos. Los reportes son tan numerosos que en el año 1999, los científicos de una universidad cercana visitaron el castillo para investigar. Ellos instalaron cámaras de imágenes térmicas en los pasillos, con la esperanza de capturar evidencia de fantasmas. Y lo que muestra una de las fotos es impresionante. En la imagen aparece la silueta de un hombre con características faciales prominentes que usaba una armadura que coincide con las que se encontraban en el siglo XV. Los científicos creen que es una foto del espectro de Moroelo. Buscando el espíritu de su amada Soleste. La fotografía con la Buscando el espíritu de su amada Soleste. La fotografía con la imagen del caballero melancólico se quedó hoy. Los visitantes llegan al castillo de Vardi esperando ver al fantasma de Moroelo. Una caravana real da un giro fatídico hacia una catástrofe global. La agitación comienza en este castillo encantador. A orillas del río Danubio, en Australia, se ubica el pequeño pueblo de Arstetten. Rodeado por viñedos, el área es reconocida por producir la deliciosa cepa Riesling, pero lo más bello de la zona pende sobre lo alto del pueblo. En la cima de la colina hay un hermoso castillo que mezcla el estilo oriental y de cuento de hadas. Este es el castillo de Arstetten. La magnífica residencia consiste en una sección central de 4 niveles y 7 enormes torres. Sus techos curvos completan el estilo inspirado en el oriente, mientras que su interior es una oda a la elegancia clásica. Tiene muebles hermosos y porcelana fina. Es elegante y refinado.
un lugar íntimo para la vida familiar. Una de las atracciones principales del castillo es igualmente sofisticada. Hay un elemento muy llamativo en el lugar, la cripta familiar. Pero nadie hubiera creído que el dueño de la casa usaría este lugar de descanso final tan rápido. Este castillo está vinculado a una historia de amor, asesinato y un viraje mal hecho que terminaría en una tragedia. Por más de 50 años, el imperio austrohúngaro ha sido una de las potencias más extensas y poderosas del mundo. Conquistó una zona muy grande alrededor de Austria, países que ahora conocemos como Europa del Este. Pero ahora el lugar es invadido por disturbios políticos que amenazan con destruir el imperio por completo, particularmente en la provincia de Bosnia. Algunos querían independizarse del imperio y ser países autónomos. Aún así, había un hombre desesperado por mantener la unión, el heredero del trono del imperio, el archiduque Francisco Fernando, de 50 años. Él ansiaba gobernar este imperio enorme. El 28 de junio, el archiduque y su esposa Sofía viajan a Bosnia a una visita estatal de rutina. El viaje estaba planeado desde hace 6 meses y sería una gran celebración para el imperio austrohúngaro. O así lo creían. Junto con el gobernador local, Óscar Potorek, la pareja comienza su viaje hacia el ayuntamiento, como parte de su caravana descubierta. Era un día de verano fabuloso. Todos estaban emocionados. La gente de la zona por fin vería a Francisco Fernando y su esposa. Pero no todos disfrutan del espectáculo. De pronto, un objeto negro es lanzado desde la multitud. Un hombre arroja una bomba hacia el auto del archiduque. Pero esta rebota y queda debajo del auto que venía más atrás. El auto explota, dejando heridos, pero el archiduque y su esposa escapan ilesos. El autor del ataque es arrestado, mientras la caravana se desplaza hacia la seguridad del ayuntamiento, pero el archiduque está furioso por la falta de seguridad. Sus amigos estaban heridos y su esposa había corrido peligro. El hombre prácticamente hervía de lo furioso. Aún así, el gobernador insiste en que el peligro había pasado, ya que el atacante estaba preso, y la pareja imperial accede a continuar con el tour. Pero antes, el archiduque exige una parada en el hospital para visitar a las víctimas del ataque. Lamentablemente, nadie se lo dice al chofer de Francisco Fernando, y ese es el comienzo del desastre. Una vez que se reanuda la caravana, la multitud comienza a seguirlos. Pero al poco tiempo, el anfitrión nota que viajaban por las mismas calles que habían transitado durante el ataque. Cuando se da cuenta que iban por la ruta equivocada, le pide al chofer que dé la vuelta. El chofer se detiene inmediatamente, pero tiene problemas para realizar la maniobra. La breve detención permite que cierto observador consiga la oportunidad que esperaba. Un joven da un paso adelante y tenía un arma, y se escuchan 2 disparos. Francisco Fernando y Sofía mueren a los pocos minutos. La multitud se sorprende ante los hechos y los testigos pronto apuntan al asesino. Una vez arrestado, el atacante revela su identidad. El asesino era Gabrielo Princip, de 19 años. Era parte de una sociedad secreta llamada Mano Negra. El grupo quería independizarse del imperio y por eso consiguieron armas en Serbia, la nación vecina. Él era uno de 7 asesinos que se dispersaron a lo largo de la ruta. Después del bombardeo, el grupo creyó haber fracasado y comienza a dispersarse. Pero el príncipe decidió quedarse, y cuando el archiduque volvió a la escena por equivocación, el joven aprovechó la oportunidad. Fue simple mala suerte que Príncipe haya estado en esa esquina. Si alguien le hubiera dicho al chofer que debían ir al hospital, entonces el asesinato no hubiera ocurrido. Posteriormente, el crimen repercute a lo largo de todo el imperio. En represalia, Austria le declara la guerra a Serbia, y a su vez, Serbia llama a Rusia, su aliada, para que se una a la guerra. Luego Alemania ofrece apoyo a Austria. En solo 20 días, toda Europa está dividido en lo que sería la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento, toda Europa explotó.
Millones de personas perdieron sus vidas. Una pequeña chispa bastó para crear un conflicto enorme que cambió el mundo. En cuanto a Francisco Fernando, él y su esposa descansan en la cripta familiar en el castillo de Erstetten. Actualmente la cripta permanece como un testigo silencioso de un encuentro fatídico y trágico que dio inicio a uno de los desastres globales más grandes de la historia. Lucha por la justicia lleva a una batalla sangrienta que altera la fuerza. La revolución proviene de esta espléndida casa. Sacramento fue fundada en la revolución. Proviene de esta espléndida casa. Sacramento fue fundada como una zona clave. Durante las pocas cuadras de la casa de gobierno hay un espléndido y romántico vestigio político. La mansión del gobernador de California. La mansión es grande, vistosa, y claramente le demuestra a las personas que sus habitantes son personas influyentes. Construida en el año 1877, en este lugar han vivido 12 gobernadores de California, incluyendo a Ronald Reagan. El exterior de la mansión tiene miradores amplios, y alrededor del porche ostentoso hay columnas corintias. Esta mansión victoriana está adornada con molduras llamativas, aleros en voladizo y una cúpula cuadrada. Y el interior, de 30 habitaciones, es aún más espléndido. La entrada tiene estatuas de mármol y una escalera amplia. Chimeneas pulidas y espejos con marcos dorados realzan el esplendor de esta propiedad. Pero esta casa también fue testigo de un momento oscuro en la historia, cuando una lucha tumultuosa cambió a Estados Unidos para siempre. Eran tiempos desesperados y requerían de medidas desesperadas. Han pasado algunos años desde la Gran Depresión y miles de personas luchan por encontrar empleo. Muchos hombres en buen estado físico se dirigen a los muelles buscando empleos como estibadores para cargar y descargar los barcos. Pero el trabajo es agotador y los jefes son abusivos. No había leyes para proteger a los empleados de los muelles. Los jefes podían hacer lo que quisieran. Los dueños de los barcos explotan a sus empleados, quienes trabajan jornadas largas, tenían salarios bajos y condiciones deplorables. Pero había un hombre decidido a detener estos abusos, el líder del sindicato local, Harry Bridges. Bridges era elocuente, temerario y creía en la fuerza laboral. Con el apoyo de sus colegas estibadores, él se prepara para un enfrentamiento con los jefes de los barcos. Bridges creó un documento con sus peticiones, las que incluían un salario de $1 al día y condiciones laborales seguras. Luego, Harry lleva sus peticiones a los empleadores, pero lo ignoran rápidamente. Los jefes de los barcos y los jefes de los muelles se rehusaban a negociar. Desafiante, Harry sabe que el único curso de acción es suspender las actividades por completo. Sin nadie que descargue los barcos, los dueños no tendrán más opción que ceder ante las peticiones de Harry. Su idea era iniciar una huelga extensa. Harry intenta reclutar a todos los estibadores posibles a lo largo de la costa del Pacífico. Y pronto cuenta con el apoyo como para continuar. Se trataba de 40.000 empleados que habían dejado sus funciones en puertos desde San Diego hasta Seattle. Fue la huelga marítima más exitosa de la historia. Los jefes navieros estudiosos parecía estar funcionando. Pero en la mañana del 3 de julio, cuando los protestantes llegaron al muelle, se encontraron con un panorama impactante. Las compañías navieras habían contratado a rompehuelgas para que trabajaran en los muelles, y para protegerlos tenían a casi 700 oficiales. La tensión aumenta rápidamente entre los huelguistas y la ley. Cuando los estibadores intentaron detener a la policía y a los rompehuelgas, una guerra comenzó en los muelles. La pelea se volvió letal cuando la policía disparó contra los presentes. Les
Dispararon a 2 huelguistas y estos murieron. En Sacramento, el gobernador se entera de la violencia y envía a 1.700 guardias nacionales a controlar el puerto. Estaban fuertemente armados, con metralletas y tanques. La huelga se detiene y Harry está desconsolado. Por eso se dedica a honrar a los hombres que... Se tomó la decisión de llevar a cabo un cortejo fúnebre público. Fue un momento emocionante para todos los presentes. Los ataúdes son llevados por la ruta solemne y la concurrencia es extraordinaria. Había cerca de 40 o 50.000 personas. De pronto, esta increíble muestra de apoyo le da una idea a Harry. Él decide que puede aprovechar el apoyo del público para llevar su movimiento un paso más allá, organizando una huelga masiva en la ciudad. Esta jugada extraordinaria extenderá la interrupción del trabajo e incluirá cientos de otros sindicatos. Bridges y los otros líderes confiaban en que podrían detener la ciudad entera. El 11 de julio, Harry llama a la acción en un discurso conmovedor sobre la solidaridad entre empleados, y pocos días después cerca de 30.000 personas se retiran de sus trabajos, deteniendo la ciudad por completo. Se trataba de una de las huelgas generales más grandes en la historia del país. Tal como Harry lo había anticipado, el efecto de la huelga es abrumador. Los negocios a lo largo de la ciudad quedan detenidos. El gobierno pide una resolución y los jefes de las compañías se ven obligados a negociar. Y así, las exigencias de los empleados son escuchadas. El éxito del sindicato después de la huelga de 83 días sienta un precedente por su poder e influencia. La huelga del año 1934 generó un sindicalismo industrial en la costa oeste. Inspiró a los trabajadores a defenderse y a cambiar la cara de las relaciones industriales en el país. Actualmente, la mansión del gobernador en California es un recordatorio de los estibadores orgullosos que lucharon por la justicia a pesar de todo. El cielo es el límite cuando una máquina monstruosa y un sueño imposible se unen en este castillo visionario. En el corazón de Irlanda se encuentra el pequeño pueblo de Birr. La zona exhibe con orgullo su arquitectura neoclásica y también uno de los primeros puentes colgantes del mundo. Pero la construcción más interesante es el hogar habitado más antiguo del condado, el castillo de Birr. Es una construcción enorme e imponente, muy parecida al castillo de Drácula. Ubicada entre más de 111 hectáreas de jardines y bosques, la estructura fue construida en el siglo XVII. Su fachada está hecha con piedra caliza gris y contiene varias torres y almenas. El exterior robusto abre paso a un interior lujoso y acogedor. El salón gótico es una de las habitaciones más hermosas de Irlanda. Pero lo más impresionante del castillo es una estructura cilíndrica a un costado de la casa. Es inevitable ver al monstruo del parque. Este extraño monolito una vez sirvió para darle a su creador la llave que desbloquearía los secretos del cielo. Era un hombre que quiso poner a prueba todo lo que sabíamos del universo. William Pearson, el tercer conde de Ross, lleva 10 años trabajando en el gobierno. Pero el político ansía dedicarse a algo que lo apasiona desde la niñez. Estaba obsesionado con la astronomía desde muy pequeño. Siempre había sentido interés por lo que sucedía en el cielo. Por eso, en el año 1842, Pearson renuncia a su carrera lucrativa y hace un anuncio impactante. Construirá el telescopio más grande del mundo. Quería observar la inmensidad del espacio y explorarlo de manera nunca antes vista. Pero no sería fácil. Pearson no tiene entrenamientos astronómicos. Es probable que sus amigos pensaran que estaba loco. Si fracasaba, se convertiría en el hazmerreír.
Aún así, Parsons no tiene tiempo para los escépticos. Nada lo desalentaba, él seguía adelante. Uno de los componentes claves en cualquier telescopio reflector es un espejo cóncavo que mejora la potencia del aumento. El espejo más grande que existía en ese entonces era uno de 1 metro de diámetro. Por eso Parsons promete crear uno aún más grande. Estaba decidido a fabricar un espejo de 2 metros. Y sería de metal, no de vidrio. Para construir el disco de metal, él decide usar una mezcla de estaño y cobre. El metal pesaría cerca de 4 toneladas. El 13 de abril, Parsons comienza con el primer paso en la creación del espejo, la forja. Un enorme horno funde el metal por más de 10 horas. Luego, los trabajadores vierten la aleación en un molde con forma de disco. Parsons deja que el metal se enfríe lentamente, y después de 16 semanas, parecía haber endurecido con éxito. Podrán imaginar lo realizado que se sentía. Pero al examinar el producto final, encuentra algo alarmante. Entonces descubre una grieta. La grieta se extiende a lo largo del disco, destruyendo el espejo de 4 toneladas y también el sueño de Parsons. Era un desastre. Si no podía construir el espejo, no pasaría nada. Aún así, Parsons se rehúsa a darse por vencido y pasa varios meses más construyendo otro espejo. Pero todos los discos nuevos se agrietaban. No sé cómo tenía paciencia para continuar. Luego, un día, Parsons consigue un avance, cuando se da cuenta de que podía estar debilitando el disco. Había algo malo con la aleación del metal. La mezcla no era correcta. Entonces, él experimenta con la composición química del metal y llega a una solución. Él descubrió que una pequeña cantidad de zinc lo arreglaba. Y así fabrica un espejo impecable. Luego lo pule a la perfección para mejorar el aumento. Y por fin, el reflector de 2 metros está listo. Cuando terminó el espejo, Parsons se sentía eufórico. Para ensamblar el telescopio, él inserta el espejo en un enorme cilindro de madera. Medía 16 metros. Era un tubo gigantesco. Finalmente su telescopio está listo. En febrero del año 1845, Parsons pone a prueba el enorme aparato. Lo primero que observó con el aparato fue una nebulosa. Los astrónomos anteriores concluyeron que estas formaciones cósmicas y distantes eran simples nubes de gas, pero con el telescopio de Parsons, él pudo ver con una claridad nunca antes imaginada. Él se dio cuenta de que no eran simples nubes de gas. Estaban hechas de estrellas y tenían forma de espiral. Era un descubrimiento impresionante. Emocionado, Parsons publica sus hallazgos y finalmente, su nebulosa consigue una importancia mucho mayor. Actualmente se conoce como la galaxia del remolino. Él demostró que había mucho por ver y descubrir. Parsons es alabado por científicos de todo el mundo y su telescopio sigue siendo el más grande del mundo durante los siguientes 70 años. Actualmente su obra maestra sigue en exhibición en el castillo de Byrd y es un monumento para un hombre perseverante que cambió la manera en la que vemos el universo para siempre. Espionaje, traición y un romance peligroso. Todo se une en esta magnífica mansión. Con vista al río Potomac y a un lado de un puerto ajetreado se encuentra Alexandria, Virginia. Fundada en el siglo XVII, sus calles están adornadas con casas históricas. Pero hay una propiedad que se diferencia del resto. Esta es la Casa Carlyle. Es muy hermosa e imponente. Construida en el año 1753, esta mansión ha recibido a incontables huéspedes ilustres, incluyendo al presidente George Washington. Está construida con piedra caliza local. También tiene 4 ventanas a cada lado. Es una casa con un estilo simétrico. El atractivo de la casa se ve acentuado por su entorno frondoso. Hay hermosos jardines en la parte trasera de la casa. A un costado hay una glorieta. Es un lugar encantador. Solemos celebrar muchas bodas ahí.
Pero el verdadero encanto de la casa está en su interior. Hay una entrada magnífica. Y en el descanso hay una ventana curva. Está completamente revestida. Solo las mejores casas tenían revestimientos en toda la pared. Pero esta casa ostentosa tiene un pasado secreto. Esta casa fue testigo de múltiples engaños, identidades falsas y drama. La guerra civil lleva un mes en marcha, y uno de los grandes simpatizantes de los confederados es un joven llamado Frank Stringfellow. Stringfellow es inteligente y capaz. Pero el joven de 20 años no es un soldado cualquiera. Es un espía. Pronto recibe una misión muy importante. El ejército de la Unión acaba de tomar el control del puerto de Alexandria, y los confederados están decididos a recuperar el puerto estratégico. Ellos necesitan que Stringfellow viaje al lugar y reúna información. Y querían que recopilara la información leyendo el periódico. Aunque no lo crean, la Unión publicaba los movimientos de sus tropas en la prensa, porque no creían que alguien se robaría el periódico. Frank está ansioso de llevar a cabo la misión, pero hay algo que lo detiene. Su novia Emma Green vive en Alexandria. Ella vivía en la casa Carlyle, y las tropas de la Unión ocuparon el lugar al inicio de la guerra. Le encantaría ver a Emma, pero tenía que alejarse de ella, para así poder protegerla. Así, el hombre viaja al territorio ocupado por el enemigo, sin decirle a su amada. Una vez ahí, se muda con un dentista y su esposa, quienes sabían de la misión. Para mantener la operación en secreto, él finge ser un asistente de dentista llamado Edward Delcher. Era crucial que nadie supiera su identidad real. Si lo atrapaban, lo matarían por ser espía. Confiado en su nueva identidad, Frank empieza a trabajar inmediatamente. Por las mañanas él iba a la oficina del dentista y por las tardes cerraba las cortinas de la oficina y revisaba exhaustivamente los periódicos buscando información. Después de eso escribía un informe y luego lo ocultaba en un escondite secreto para que otro agente lo recogiera. Durante meses, Frank trabajó en la oficina del dentista sin que nadie supiera de su doble vida. Pero un día, su miedo más profundo se materializa. En la sala de espera del dentista se encuentra un detective de Pinkerton que trabaja para el ejército de la Unión. Este era un hombre entrenado para observar y para prestar atención a todo tipo de detalles, así que él creía que lo habían descubierto. Mientras intentaba mantener la calma, Frank habla con el detective y se presenta como Edward Delcher, asistente dental. Pero su miedo se convierte en el pánico cuando ve a la siguiente clienta. Al mismo tiempo, Emma Green aparece en la sala. Emma ve a Frank y ambos guardan silencio analizando la situación. Ella estaba tan feliz de verlo porque llevaban mucho tiempo separados y de pronto grita, ¡Frank! Frank Stringfellow queda paralizado al darse cuenta que su prometida acaba de revelar su verdadera identidad frente a un agente de la Unión. Era una situación de vida o muerte. Pero la mente rápida de Stringfellow sale al rescate. Stringfellow le dice, calmadamente, me temo que me confunda con alguien más. A pesar que su prometida no sabía de su doble vida, ella rápidamente intuye que algo anda mal. Emma captó el mensaje. Ella inmediatamente se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, oh, lo siento mucho, señor, lo confundí con alguien más. El oficial de la Unión continúa con sus asuntos y Stringfellow se salva de la horca, por ahora. Pero el joven espía teme que aún no está a salvo. El episodio lo dejó en estado de alerta. Estuvieron cerca de descubrirlo. Una noche, al poco tiempo, él escucha el ruido que llevaba meses temiendo. Los caballos de la Unión se acercaban a la casa. Parecía ser que su identidad había sido descubierta. Frank no pierde tiempo. Él estaba desesperado y decide huir. Stringfellow escapa de milagro, pero su misión terminó en un fracaso. La salida anticipada detiene su posibilidad de ayudar a los confederados y Alexandria se mantiene controlada por la Unión.
pero Frank está decidido a llevar a cabo otra misión. Cuando termine la guerra, él vuelve a la casa Carlyle y se casa con su amada Emma Green. Frank y Emma efectivamente vivieron en la zona de Atlanta y están enterrados en la ciudad. Actualmente la casa Carlyle nos recuerda de un espía implacable y de la historia de amor que casi le costó la vida.